Lo bueno es que ya todos tuvieron la oportunidad de estar en grupos y compartir, expresarse, porque sí, estamos recibiendo mucha información muy valiosa. Ok, vamos a pedir que nos pongan la presentación. Bueno, ¿les parece que hacemos una oración? Inclinamos nuestro rostro para orar. Sí, oremos. Querido Dios, te agradecemos mucho por la oportunidad de que en tu misericordia nos permites estar reunidos. Sabemos que no estamos aquí por casualidad, sino porque tienes un propósito en nuestras vidas. Permite que las semillas que se siembren puedan crecer, que el proceso en que de manera individual cada uno de nosotros estamos, podamos colaborar contigo para que hagas tu obra en cada uno de nosotros. Y al abrir tu palabra, reflexionar en nuestras vidas, en lo que quieres obrar en cada uno de nosotros y usarnos con una historia, que tengamos un testimonio para también ofrecer sanidad y libertad a los demás, que tus propósitos siempre puedan cumplirse. Todo eso te lo pedimos, pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu, que nos guíe a toda verdad. Amén. Ok. Bueno, ¿cómo se titula el tema de hoy? Ya lo vieron. Ya vimos restauración por entrega y ahora vamos a ver restauración por capas. Vamos a ver. Bueno, vamos a esperar que nos pongan la diapositiva. Bueno, ahorita la pone. Mientras, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro 1, versículo 5. 2 de Pedro 1. Vamos a ver también bastante en nuestras Biblias, y si la quieren ir marcando, ahí también la marcan. 1 de Pedro 1, versículo 5. Okay. ¿Lo tienen? Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Otras versiones dicen amor en el sentido del amor ágape. ¿De qué queremos hablar hoy? Ya vimos restauración por entrega, como un principio. Vamos a ver, ok, estoy probando aquí nomás. Como un principio fundamental es el tener una honestidad total delante de Dios, y honestidad total es igual a entrega total. La honestidad es un absoluto. No puedo decir que soy 98% honesto, 90% honesto. La honestidad es un absoluto e incluye derramarle todo ante el Señor. Y ahora vamos a ver cómo la restauración también es un proceso, y lo vamos a ver con la escalera de Pedro, y queremos verlo como un proceso guiado por Dios, donde Dios cada vez nos da más de su gracia, y va entrando su gracia a las capas más profundas de nuestro corazón, y a medida que Él va desmantelando capa por capa, trayendo sanidad y libertad en nuestras vidas, como las virtudes del carácter cristiano también se van a revelar. Así que, teniendo en base a esta escalera lo que se le llama, Elena Juel le llama la escalera de Pedro, vamos a verlo en este sentido. Vamos a ver en Lucas 5, y lo vamos a ver desde la perspectiva del apóstol, desde la perspectiva de Pedro. Okay. Lucas 5, vamos a estar viendo ahí entre los versículos 1 al 7. No podemos así como que leer todo, pero vamos a tenerlo ahí. Mientras agarren su agua y su Biblia, todo listo para no irnos a dormir. Lucas 5:1 dice que la gente estaba, el versículo 1 dice que la gente estaba ahí para oír la palabra de Dios. Y ustedes conocen bien la historia, aquí no vamos a profundizar mucho en los pasajes, yo sé que los entienden bien, pero de repente no habían pescado nada, y Pedro, ¿verdad?, recibe la orden de Jesús, que le dice que vaya de nuevo, ¿verdad? Y le dice cómo tires las redes. Y hay una frase de Pedro que dice:
por tu palabra echaré la red, ¿verdad? Así que la gente estaba escuchando la palabra de Dios. Pedro tenía mucha experiencia. Pedro era una persona pescadora, pero estuvo dispuesto a obedecer la palabra de Dios en ese momento y a echar la red. Ustedes conocen, hay una pesca milagrosa y lo pueden leer en el versículo 7. Hay tanta abundancia que tienen que llamar otra barca. Las barcas se estaban hundiendo. Y cuando ven este versículo, ¿qué les recuerda a ustedes? ¿Cuál es el primer escalón de la escalera de Pedro? Que lo leamos ahorita en Segunda de Pedro. ¿Cuál es? Segunda de Pedro 1, 5 al 7. ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera, el primer escalón de la escalera de Pedro? La fe, ¿verdad? Todo comienza por la fe. Ahorita vamos a ver unas citas. El primer peldaño es la fe. Así que Pedro, en su primera experiencia y encuentro con Dios, y le digo, ahorita vamos a ver como que este tema en 3 áreas. 1, lo que Dios quiere ir sanando, las virtudes que quiere desarrollar, pero también los llamados, porque aquí estamos como misioneros, y un llamado, y una de las palabras más importantes es el llamado. Ahora, siempre hablamos de los llamados de manera general, ¿verdad? Dios te llama a ser misionero, y créanme que en la Biblia hay diferentes tipos de llamados, y cada vez que uno se entrega a Cristo, Dios nos pide más y nos va usando en su obra de mejor manera, y ojalá que todos podamos identificar en qué llamado estamos. Así que el primer escalón es la fe, y ahí la Biblia es muy clara que Pedro tiene fe y por la palabra echó la red. ¿Y qué versículo se les viene a la mente ahorita? A ver, Romanos 10, 17, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 10, 17, Clarence? Así que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? Y el oír la palabra de Dios. Así que todos nosotros tenemos una experiencia con Dios, queremos crecer en fe, y por ahí se encuentra lo que vamos a ver ahorita como este primer llamado, el primer paso en la escalera. Pero quiero que lo leamos, ahorita, sí, vamos a leerlo, lo tienen ahí en la pantalla, ¿verdad? Yo lo leo acá, dice, dame un segundo. Bueno, lo voy a leer de aquí porque no me sale, dice, indica a los jóvenes la escalera de 8 peldaños de Pedro y no coloquéis sus pies en el peldaño más alto, sino, ¿dónde dice? En el más bajo, y con cálidos ruegos instarlos a trepar hasta la misma cumbre. Elena White dice que es una escalera donde hay que ir paso a paso, se dice cuál es el inicio y el final, pero ahorita también vamos a ver otras cosas donde ella habla de esta escalera como también un proceso, donde también no hay que esperar de un peldaño a otro, sino siempre tratar de estarlos construyendo todos. Así que no significa que ya tengo fe y ahora me voy al otro paso, pero ya me olvido de la fe. La fe siempre es el primer paso. También otra cita que vamos a ver es esta, y ustedes la pueden ver ahí en la pantalla, pero esta cita nos dice claramente cómo Pedro va narrando un poco de su experiencia en esta escalera, porque uno dice, ¿a dónde se le ocurrió Pedro hablar de la experiencia de la vida cristiana que hoy la vamos a asociar a salud mental y al llamado al ministerio, o en qué etapa nos encontramos? Dice, el apóstol Pedro había tenido una larga experiencia en las cosas divinas, su fe en el poder salvador de Dios se había fortalecido con los años, hasta probar más allá de toda duda que no hay posibilidad de fracasar para aquel que, avanzando por fe, asciende escalón tras escalón, siempre hacia arriba y hacia adelante, hasta el último peldaño de la escalera que llega a los mismos portales del cielo. Así que Pedro, al narrar su experiencia y su crecimiento como hijo de Dios, también nos remite mucho, y lo vamos a ver ahorita, a su experiencia y a los llamados que fue recibiendo de Dios, y pues también nos vamos a meter en la parte de salud mental en la vida de Pedro. Así que pues el primer escalón es la fe, y no solamente lo queremos ver así, porque siempre que Dios nos pide que recibamos algo, Él nos pide que soltemos. ¿Qué es lo que uno tiene que soltar para creer en alguien más? ¿Verdad? ¿Qué es lo que cuando tú aceptas el primer llamado de Dios para tener fe, para creer, qué es lo que uno tiene que soltar? ¿O cuál es la capa de nuestra vida que Dios quiere que le entreguemos? ¿Qué sería lo opuesto a la fe? ¿Qué es lo que hay que soltar? Confianza, ¿verdad? Desconfianza. Uno tiene que aprender a confiar más en Dios y a desconfiar más de quién, más de uno mismo, ¿no?
Así que como que para agarrar vuelo, sí podríamos ver cómo parte de lo que él tenía que soltar era el control externo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver de una manera externa y también la autosuficiencia. Ahora el versículo 8 dice, cuando Pedro dice, apártate de mí, Señor, porque soy ¿qué? Soy un hombre pecador. Pedro ve la pesca milagrosa y le dice a Jesús, apártate de mí, porque soy pecador. Y el versículo 11, el versículo 10, Jesús le hace un llamado. Y ahí está el primer llamado, ahora sí soy sonando. Ahí está el primer llamado de ¿quién? Ahí está el primer llamado de Pedro. Jesús le dice, sígueme, desde ahora vas a pescar ¿qué? Y quiero que los vean así textual, ahí está un sígueme. Pedro, estás creyendo en mí, tienes fe, crees en la palabra, créeme, ahora vas a ser un pescador de hombres. Y la Biblia usa ahí un versículo, en el versículo 10 y 11 es una frase que dice, y dejándolo ¿qué? ¿Lo ven ahí? Y dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Así que parte del primer llamado es a dejarlo todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dejaron los discípulos cuando se fueron detrás de Jesús? Dejaron las redes, dejaron los barcos, dejaron su trabajo. Y es lo que vamos a ver en la experiencia de Pablo como el primer llamado. Pablo tiene fe, pero después de la fe, ¿qué decía? ¿Qué viene? La virtud. Estuve buscando mucho qué significa virtud y una de las mejores definiciones que encontré es que, sin duda alguna, la virtud no es solo tener fe, sino es cuando la fe se transforma en algo visible. Es la nobleza de carácter o la valentía moral. Así que no solamente era, Señor, creo en ti, Señor, has hecho este milagro en mi vida, sino que cuando Jesús hace el llamado, dice que reciben esta valentía moral para dejarlo todo, ¿verdad? Así que pasan de tener una fe donde tienen que entregar la autosuficiencia, yo soy el que puedo, yo soy el que sea, Señor, yo voy a confiar y voy a depender de ti. Pero se tiene que expresar en virtud, se tiene que expresar en esa valentía moral que Dios nos da para dejarlo todo. Pero aquí le pongo un poco lo externo, porque ellos dejaron las barcas. Y cuando yo les digo, y la primera vez, este tema lo he dado solo como 2 o 3 veces así a profundidad en años, porque también lo vi en la experiencia mía. Cuando Dios te llama, recuerdo cuando en el 2010 dejamos Estados Unidos y nos decidimos irnos a Venezuela. Y díganme, la guerra, bueno, yo no tenía problema con mi familia, pero mi esposa sí. ¿Cómo que te vas a ir a Estados Unidos con la familia allá, no? Y te vas a ir a Venezuela, que todavía estaba Chávez, ¿no? Después muere y entra Maduro, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a ir? Y por eso les decía en la mañana, vamos a ver poco a poco la escalera, y a veces ese es el primer paso. Yo no sé ustedes dónde están, porque uno sí quiere hacer como un paréntesis y decir, ser misionero, hay que quitarnos el tabú de que siempre significa irte a otro lugar a servir, ¿no? La madre puede ser misionera, dice Elena de Juárez, su primera obra como misionera, ¿quiénes son? Sus hijos, el hogar, el que tiene una empresa o un negocio, ahí somos llamados a ser misioneros y convertir nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro negocio para Cristo, ¿sí? Yo les hablo en mi experiencia, Dios nos llamó a irnos a Venezuela y dejarlo todo. Ahorita uno lo dice, en este momento es fácil, no, en ese momento era difícil. Estar en Estados Unidos, tener un buen trabajo, tener posibilidades de crecimiento humanas, profesionales, sin hacer nada malo, simplemente hacer el bien. Pero Dios, cuando Dios te llama, Él te llama y se necesita fe. De hecho, la decisión que nosotros tomamos es, Señor, ayúdanos a aprender a confiar más en ti. Esa fue nuestra decisión como familia. Queremos salir de misioneros para aprender a depender de ti. No puedo aprender a depender de ti en la crisis, ¿verdad? ¿Qué pasó en el COVID? Estaba en crisis, todo el mundo quería hacer cosas. Yo recibía llamada tras llamada, todo el mundo al campo, todo el mundo para todos lados. Y se fue el COVID y bueno, muchos se fueron otra vez para atrás, ¿no? Entonces, Dios nos llama a dejarlo todo. Él dice, sígueme. Y aquellos dejaron lo externo, dejaron las barcas, dejaron el trabajo y vamos a ver que es una escalera y es un proceso. Y les voy a contar muchas historias. Así algo bien rápido. Mi esposa tenía que viajar. Bueno, ella renovó su pasaporte. Ella es de Guatemala. Renovó su pasaporte, todo iba bien, con tiempo.
Y estábamos un mes de salir, de hacer un cambio grande, ¿verdad? Volar de Estados Unidos a Venezuela y no llegaba el pasaporte. Y la gente la presionaba más, la familia: Dios no quiere que te vayas, Dios no quiere que seas misionera, ¿cómo te vas a ir? Pero cuando uno cree en Dios y Dios le da esa virtud, nada lo mueve a uno. Estábamos a 2 semanas y no llegaba el pasaporte. Estaba bloqueado desde Guatemala. Y estábamos a 1 semana y no llegaba, y cancelamos vuelos, no cancelamos vuelos, ¿qué hacemos? Pero cuando Dios te da fe, tú lo crees. Saben que fue muy interesante. El pasaporte, 2 días antes de volar, le llamaron a ella, no sabemos quién le llamó. Le dijeron: tu pasaporte está bloqueado por unas cuestiones ahí técnicas muy sencillas. Y le dijo: pero te lo vamos a liberar. Y no sé cómo le hicieron, pero al otro día llegó el pasaporte, un día antes de volar. Sí. Y uno ahora mira hacia atrás y dice: Señor, cuando Dios te convence de algo, Él te convence. Pero tienes que creer en Él. No puedes creer en ti, pero es un proceso. No solo es creer, sino pedir la virtud, la capacidad de avanzar poco a poco en nuestra experiencia para ir por delante. Pero eso implica implica romper la seguridad externa, implica tener esa valentía moral para también dejar todo lo externo. Así que el primer llamado de Pedro ahorita, digámosle, es el llamado a dejar lo externo. Y es un proceso, porque lo vamos a ver. Ellos lo dejaron todo y estuvieron ahora 3 años y medio siguiendo a Jesús. Y la escalera de Pedro dice que a la fe hay que añadir, ¿qué? Virtud. Y a la virtud, ¿qué hay que añadir? Conocimiento. Hay muchas maneras de ver el conocimiento. Les voy a dar 2 versículos bíblicos: Colosenses 1, 9 y 10, donde dice lo siguiente. Colosenses 1, 9 y 10: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que a la fe hay que añadir virtud. ¿Pero qué se requiere? Se requiere vencer, ¿qué? Como usted lo tiene en la pantalla, ¿verdad? La autosuficiencia, el decir: yo soy el que tengo el control, va a ser a mi manera. Sí, Señor, yo te sirvo, pero a mi manera. No, ahora es diferente. Tú eres el que vas por delante. Es llamado a dejar lo externo. La virtud, que también, como dice ahí, nos lleva a dejar esa seguridad falsa externa. Pero ¿qué es el conocimiento? En la vida de Pablo y en su experiencia, ¿cuál era el conocimiento que él necesitaba? ¿Verdad? ¿Qué era lo que él no conocía de sí mismo? San Juan 13, 36. Ahora habían pasado 3 años y medio y nos ubicamos en San Juan 13. El primer llamado ya lo leíamos ahorita en diferentes áreas, en Lucas 5, otros evangelios. Y Pedro escucha: sígueme. Y ahora tenía 3 años siguiendo a Jesús, caminaba con Jesús, dormían con Jesús, veían los milagros de Jesús, ¿verdad? Y de repente llegamos allá a San Juan 13, que está antes de Juan 14, ¿verdad? Bueno, por lógica en los números, pero nos estamos ubicando en que es justo antes de la crucifixión. Es la última reunión que Jesús tiene con ellos. Y entonces en el versículo 36 es donde Pedro hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hace? ¿A dónde vas? Es una pregunta extraña. Jesús estaba preparando a los discípulos y ahora le dicen: ¿a dónde vas? Y yo quiero sugerirles algo. Es como que hay momentos en nuestra vida donde parece que sentimos que no vamos con Jesús, sino que Jesús se adelanta en el camino. Como que Él va por delante, como que no estamos por Él. Y nos preguntamos: ¿a dónde vas, Dios? Como que hay silencio, como que nos sentimos en un stand-by, como que no sabemos, ok, este era el propósito, pero ¿qué es lo que sigue ahora en mi vida? Así que Pedro pregunta: ¿a dónde vas? Hay algo que él no conocía en ese momento. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ahí en el versículo 36? Muy interesante, le dijo: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Jesús le dice: Pedro, hay algo que está oculto en tu vida. Tú dices: estoy listo, ¿a dónde vas? Parece que yo voy por delante, pero parece ser que hay algo que impide que sigamos dando el otro paso por Jesús. Hay algo que impide que avancemos, algo que está oculto para nosotros, pero no para Jesús. Lo interesante aquí es cuál fue la respuesta de Pedro, versículo 37. ¿Qué respondió él?
Le dice, Jesús, ¿a dónde vas? Y Pedro, ¿qué le dijo? ¿A dónde yo voy? Jesús le respondió, ¿a dónde yo voy no me puedes seguir ahora? Es bien interesante, ahorita lo vamos a ver, y le dice, pero me seguirás después. Pero Pedro le responde, ¿y por qué no te puedo seguir ahora? Hay momentos en nuestras vidas que es así, y más como misioneros. Uno decide servir al Señor, tú crees en Él, estás en misión o estás en este proceso, y de repente parece que Dios se adelanta en tu camino, te sientes en stand-by, y uno lo escucha tanto los misioneros. Es que ya tengo 3 años haciendo lo mismo, y 10 años, y no sé qué tanto, y nos sentimos como que caemos en la rutina, como que no puedes avanzar. Dice, Señor, ¿cuál es el siguiente paso para mí? Dios dice, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahorita, pero me seguirás después. ¿Pero qué responde uno? ¿Y por qué no puedo? ¿Qué le decía Pedro? Jesús, tengo 3 años y medio siguiéndote, he dejado a mi familia, ¿verdad? He dejado las barcas. ¿Cómo me vas a decir que no puedo seguirte ahorita? Y hasta Pedro no solamente le responde ¿y por qué? Con una pregunta, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Sino que, ¿qué le dice? Sino que mi vida pondré por ti. Hay un conocimiento que Jesús sabía de Pedro, pero que Pedro no conocía de sí mismo. Pedro creía que él estaba listo para lo que venía por delante. Y a veces eso pasa en nuestra experiencia cristiana, y déjenles digo algo, ser misioneros no significa solo dejarlo todo e irte a un lugar. Es una experiencia de crecimiento día tras día, momento tras momento. Así que Pedro dice, pero si yo estoy listo. Y parece ser que Pedro le dice, yo me conozco más a mí mismo de lo que tú me conoces a mí. Yo he pasado la prueba, mira todo este tiempo que tengo contigo. Pero les digo algo, no importa cuántos cambios Dios ha hecho en nuestra vida, nunca podemos apoyarnos del pasado para ver el presente y lo que viene por delante. Solo podemos apoyarnos en nuestra relación con Jesús. Y por eso les digo, yo hoy les puedo hablar de mucho de mi pasado, pero yo sé que nada sirve si hoy no tengo una relación con Jesús. Es muy fácil dejar cosas, es muy fácil decir, y mucha gente vive del pasado, yo hice esto, yo hice lo otro, pero es tu presente. Y por eso hay momentos donde te sientes en stand-by y parece, dices, ¿qué estoy haciendo yo ahorita en la misión? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús en el versículo 38? Jesús le responde con una pregunta, ¿verdad? Le responde, ¿tu vida pondrás por mí? Jesús le responde con otra pregunta. Y este es un llamado a examinarse a sí mismo, es un llamado a reflexionar y analizar por qué nos queremos adelantar en el camino. Y a veces ya estás en un proyecto y quieres hacer otro y otro, pero Dios te dice, ahorita no puedes. Hay algo que no conoces de ti mismo. Hay algo que yo sí conozco y hay algo que tú no conoces, y que si no te das cuenta de eso, puedes caer. Y mucha gente ahí es donde fracasa. No permiten su experiencia de crecimiento en la vida cristiana dejar que Dios les siga mostrando cosas en su vida, y se estancan. Nos podemos estancar aún también en la misión. Y entonces en el versículo 38 Jesús le dice, ¿por qué? ¿Por qué no estás listo, Pedro? ¿Por qué me vas a negar? Hay algo que no conoces de ti mismo, donde aunque sí me has dejado todo por 3 años y medio, has estado conmigo, hay algo que no conoces. Y quiero que lo lean como lo dice el Espíritu de Profecía. Aquí estamos viendo el tercer escalón. A la fe hay que añadir virtud, y a la virtud conocimiento. ¿Y qué es lo que yo tengo que entregar cuando Dios me quiere dar este otro paso de la escalera? Tengo que reconocer que Dios me conoce más de lo que yo me conozco a mí mismo. Tengo que reconocer que no importa cuántas cosas haya dejado en el pasado y cómo ha avanzado en mi experiencia cristiana con Dios, hay momentos en que el Señor dice, ahorita no puedes, pero lo vas a hacer después. Y porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Elena White comenta sobre este episodio lo siguiente. La cita es larga, pero creo que es muy reveladora. Cuando Pedro dijo que seguiría a su Señor a la cárcel y a la muerte, cada palabra era ¿cómo? ¿Era sincero o no era sincero? Ahora yo les pregunto, ¿basta con ser sinceros? No, porque a veces podemos estar sinceramente, pero equivocados. Cada palabra era sincera, pero ¿qué dice? No se conocía a sí mismo. Ocultos en su corazón estaban los malos elementos que las circunstancias iban a hacer brotar a la vida. Al menos que se le hiciera conocer su peligro, esos elementos provocarían ¿qué? Su ruina eterna.
Pedro decía, estoy listo, ¿a dónde vas? Quiero avanzar, quiero seguir creciendo en misión, pero Jesús le dice, hay algo que tú no sabes, hay algo que tú necesitas conocer de ti mismo. Y entonces nos dice la revelación que si Jesús no permitía que Pedro se conociera a sí mismo, ¿qué iba a pasar con él? Había un peligro de que cayera en la ruina eterna. El Salvador veía en él un gran amor propio, una seguridad que superarían aún su amor por Cristo. Pedro necesitaba vencer y dejar que Cristo desmantelara esa capa de amor propio y seguridad propia para seguir avanzando en el ministerio. Sigo leyendo. Dice, en su experiencia se habían revelado muchas flaquezas, mucho pecado que no había sido amortiguado, mucha negligencia de espíritu, un temperamento no santificado y temeridad para exponerse a la tentación. La solemne amonestación de Cristo fue una invitación a escudriñar su corazón. Pedro necesitaba ¿qué? Desconfiar de sí mismo y tener una fe más profunda. Él dice que él podía haber clamado como cuando clamó al caminar en el agua, ¿verdad? Señor, ayúdame que me ahogo. Pero Pedro se sentía seguro de sí mismo. Y ese es un peligro de ser misioneros. Crees que tú puedes, ya lo dejaste todo. Los demás allá viven para el yo y tú vives para Cristo. Y puedes caer en una rutina donde no te das cuenta en qué es lo que Dios sigue pidiendo de ti. Qué es lo que más quiere Él seguir obrando en tu vida. Dice la última parte en la cita, conocimiento. ¿Y qué hay que dejar? Que hay que dejar cuando Dios quiere que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso después del conocimiento? ¿Cuál es? El dominio propio, ¿verdad? El dominio propio, Pedro era impulsivo y claro, la impulsividad es un comportamiento. Pero ¿de dónde venía la impulsividad de Pedro, verdad? Abran sus Biblias ahí en San Juan 21. Aquí vamos a encontrar otro llamado muy interesante. En San Juan 21 del 15 en adelante. Es cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces que si lo ama, ¿verdad? Pedro le dice 3 veces, ¿me amas? Hasta que la tercera vez Pedro se pone triste y le dice al Señor, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero Dios le estaba haciendo aquí una prueba a Pedro. Vamos a leerla. Dice, 3 veces había negado Pedro abiertamente a su Señor. 3 veces Jesús obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad, haciendo penetrar en su corazón esta aguda pregunta. ¿Es siempre Dios? Bueno, ahorita Elena de Joy decía que para Pedro fue cruel que Jesús le dijera que no podía seguirlo y no estaba listo. Y ahora dice que cuando Jesús 3 veces le pregunta a Pedro que si lo ama, era una pregunta penetrante que dolía en el corazón, dice, como una saeta armada de púas que penetrase en su corazón herido. Delante de los discípulos congregados, Jesús reveló la profundidad y el arrepentimiento de Pedro y demostró cuán cabalmente humillado se hallaba el discípulo una vez jactancioso. Jesús, dice Elena de White, con esas 3 preguntas estaba hiriendo el corazón de Pedro. Estaba hiriendo lo que antes había, hay una autosuficiencia, un yo todo lo sé, yo lo puedo. Pero dice que Pedro ahora ¿cómo respondió? Respondió diferente. Pedro ahora humildemente aceptó lo que Dios quería hacer en su vida. Y en ese contexto, el versículo 18 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, cuando eras más joven, ¿qué hacías? Te ceñías e ibas ¿a dónde? A donde querías. Pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. A la virtud, a la fe hay que añadir virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento ¿qué? Dominio propio. Ahora Pedro había aceptado que Jesús lo conocía más a él. Pedro había aceptado sus debilidades, sus defectos, y ahora Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? Ahora sí estás listo. Te dije que no podías seguirme, pero ahora sí estás listo. Y ahí es donde vemos esa profecía, ¿verdad? Que todos entendieron que Pedro iba a morir como crucificado, extendiendo sus manos. Le dice, Pedro, ¿estás listo ahora para entregar tu voluntad por completo? ¿Sí? Entregar hasta la muerte, ¿verdad? Y dice en el versículo 19, esto dijo
dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto le dijo, ¿cuál está la frase que está ahí? La última palabra del versículo 19. Y diciéndolo esto le dijo que, sígueme. Ahí está el segundo sígueme que encontramos en la historia de Pedro. El primer sígueme 3 años y medio atrás. Deja las barcas, deja lo externo, deja tu trabajo, pasa de la fe a la virtud. Pero todavía 3 años y medio después él necesitaba conocerse a sí mismo. Necesitaba dominio propio, que es fundamental en la experiencia cristiana. El poder que Dios nos quiere dar para vencer nuestros apetitos, nuestras pasiones, nuestros deseos, para que con las facultades superiores tengamos control de las facultades inferiores. Y ahora Jesús le dice por segunda vez, ahora estás listo, sígueme. ¿Verdad? Entre el primer llamado que Jesús le dijo, sígueme, y el otro pasan 3 años y medio. En medio está donde Pedro dice, yo estoy listo, yo voy a avanzar. ¿Ok? Dice que ahora Jesús le dijo, ¿estás listo para ir conmigo hasta la muerte? Dice, Jesús dio entonces a conocer a Pedro la manera en que habría de morir. Hasta predijo que serían extendidas sus manos sobre la cruz. Volvió a ordenar a sus discípulos, sígueme. Pedro no quedó desalentado por la revelación, estaba dispuesto a sufrir cualquier cosa por su Señor. Así que a la fe hay que añadir que virtud, a la virtud, conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Pero en cada paso hay algo que soltar. Es una experiencia donde Él quiere ir sanando capa por capa y donde cada vez tenemos que entregarle más a Él. ¿Cuánto creen que tardó Pedro en escuchar su siguiente sígueme? ¿Cuánto creen? Del primer sígueme, ahí que veíamos al inicio, pasan más o menos 3 años y medio. Jesús está a punto de morir, dice yo voy contigo. Jesús le dijo, no estás listo, pero me seguirás después. Jesús muere, resucita, y ahí en San Juan 21, cuando Jesús aparece a los discípulos, le dice ahora sí, Pedro le da su segundo sígueme, su segundo llamado. Pedro, el segundo llamado es ¿a qué? A dejar lo interior. Deja tu suficiencia, deja tu confianza en ti mismo, deja de creer que tú puedes. Y le dice Jesús, listo, antes ibas a donde querías, ahora sí vas a ir a donde yo te diga. Antes ibas a donde tú mandabas, ahora alguien más te va a decir qué es lo que vas a hacer y vas a obedecer. Por eso le digo, pasar de lo llamado de lo externo es fácil. Pero yo me acuerdo cuando decidí ser misionero, ya me sentía, ¿no? Llega uno allá a Venezuela y de Estados Unidos y dejaron todo y la gente te empieza a alabar. No, eso no era nada difícil. Difícil era ir a la huerta, a la agricultura, 1 año. 1 año estuve yendo con mi familia a la agricultura y le agradezco a Dios, es lo más hermoso. Y que otro te mande y te digan qué vas a hacer. Y que otro te mande y no te pague. No. Empieza la lucha. Dejar la ciudad, tomar un vuelo de avión, vender las cosas, ahorrar, o como Pedro. Ahorita vamos a ver, ellos dejaron las barcas, pero las dejaron en el banco porque luego regresaron a las barcas. Es muy fácil creer y confiar uno en su seguridad propia. Es muy fácil. Pero el primer llamado de dejar lo externo y dejar las barcas, al segundo llamado donde Dios dice tienes que conocerte, tienes que tener dominio propio, tienes que seguir creciendo y empezar a dejar lo interno. ¿Qué es lo más difícil? Los que aquí han vivido en los aromos. ¿Qué es lo más difícil? Vivir en comunidad. Y hablo de este tipo de ministerios porque es en lo que estamos aquí. ¿Qué es lo más difícil? Hay alguien por ahí que dice 3 pruebas, ¿no? La primera es el campo, porque en el campo no tienen las comodidades de la ciudad. En el campo hay mosquito, hay frío, hay esto, hay lo otro, vives en comunidad, ¿verdad? Otra prueba puede ser la comida. Yo venía hablando ayer con las chicas de la comida y me dicen, ¿cuál es la comida que no le gusta? Y no lo voy a decir, ellas que les digan después, ¿verdad? Pero la comida, a veces no te cocinas a ti mismo, alguien más te prepara, no es tu esposa. Y está lo que le llaman comida de ministerio, comida de fundación, ¿no? Donde depende a la muchacha nueva que cocinó y se le quemó, pero hay que comérselo, ¿verdad? Pero una de las terceras pruebas más difíciles es la convivencia, aprender a convivir. Ahora duermes en el cuarto con alguien más, o estás más en comunidad, no estás con tus comodidades, y tienes que aprender. Por eso Jesús dijo, si 2 se pusieran de acuerdo.
Y ya tiene que empezar a salir. Yo recuerdo, no hombre, por eso le digo, dejar Estados Unidos, irme a Venezuela fue lo más fácil. Aprender a vivir por personas en una comunidad y que Dios te vaya transformando en uno, donde todo va saliendo y fluyendo y donde a la vez uno se siente que es el cielo, pero a veces parece que es el infierno y un horno porque sale todo, pero son las oportunidades que Dios nos muestra, igual que a Pedro. Tienes este problema, todavía esto te afecta, te sientes heridos por estos comportamientos de los demás. Por eso le digo, es fácil dejar lo externo. Pero cuando recibimos el llamado de Dios, a ver, ¿quieres estar listo para extender las manos? ¿Quieres estar listo para que alguien te diga lo que tú vas a hacer? Y sin pagarte, y sin salario, y todavía nomás que es para Cristo. No, hombre, qué difícil era, ¿verdad? Yo había trabajado con gente y cuando me empezó a trabajar con jóvenes, en los trabajos es muy fácil, usted lo corre y luego ¿qué hace? Contrata a otro, pero en los ministerios, como que correr a esas 5 señoritas, hoy como que no, aquí no dejan, ¿verdad? Hay que tenerles paciencia y empieza uno a crecer espiritual. Y por eso les digo, es un proceso. La transformación, la sanidad y el crecimiento es un proceso. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo creen en que ahora le costó a Pedro escuchar su siguiente llamado? ¿Cuánto creen? ¿Será que lo recibió? ¿Cuándo lo recibió? Vamos a verlo ahí en la Biblia. Siguiente llamado, déjenme se los pongo aquí de una vez, ¿verdad? La paciencia, vamos a verlo. Versículo 20 y 21, está ahí mismo. Pedro empieza a caminar con Jesús, Jesús le dio a entender cómo iba a morir, y entonces Pedro ve al discípulo amado, al que escribió el libro de Juan, y voltea y lo mira a Juan y dice, ¿cuál fue la pregunta de Pedro? ¿Y este qué? Una pregunta bien importante. ¿Y este qué? ¿Y Juan qué? A ver, si yo voy a extender las manos, ¿y Juanito cómo va a morir el discípulo amado? ¿Y él qué? Y ahorita les digo el comentario de lo que Elena de White nos dice sobre esto. Jesús, ¿cómo le respondió? Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga. De hecho, era una profecía. ¿Cuál fue el único discípulo que no murió como los demás? Juan, ¿verdad? Si yo quiero que Él quede hasta que Cristo venga. Y a veces Jesús no es como nosotros queramos, con el tacto y la simpatía y el tono y todo perfecto. Le dijo una frase fuerte. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Y a ti qué? Traducción más, ¿a ti qué te importa? ¿Es fuerte o no es fuerte esa frase? Pero tiene una aplicación muy importante. No lo quiero decir con mis palabras. Miren lo que dice Elena de White sobre esto. Nomás déjame. Para Pedro, la orden sígueme. Ok, porque le dijo Jesús, ¿a ti qué? Y luego ¿qué le dijo? Sígueme. Su tercer sígueme. No pasaron minutos, yo creo, desde que ya le ha dicho Pedro, Jesús a Pedro, Pedro, ¿estás listo? Sígueme, vas a extender las manos. Pero Pedro ahora desvió la mirada, perdió la visión y estaba no ahora viendo a Cristo, sino estaba viendo a los otros que hacen ministerios. Y ministerios hay tantos, ¿verdad? En todas las áreas y de todas las maneras como Dios nos dé talentos e ideas en nuestra individualidad para servirle. Pero para Pedro la orden sígueme estaba llena de instrucción. Dice, no solo para su muerte fue dada esta lección, sino para todo paso de su vida. Entonces Pedro había estado inclinado, hasta entonces Pedro había estado inclinado a obrar, ¿cómo dice? Independientemente. Había procurado hacer planes para la obra de Dios en vez de esperar y seguir el plan de Dios. Pero él no podía ganar nada apresurándose. Delante del Señor, Jesús le ordena, sígueme. Y miren cómo lo traduce Elena de White. Déjame ir delante, bueno, más atrás. No corras delante de mí. Así no tendrás que arrostrar todas las huestes de Satanás. Déjame ir delante de ti y entonces no serás vencido por el enemigo. Así que el siguiente sígueme es Pedro, no te apresures. Yo sé, porque al conocimiento que hay que añadirle paciencia.
Sí, Pedro, ya te conoces, pero todavía tienes que seguir confiando en mí. Tenemos que hacer las cosas a tu manera, no a tu manera. Y el versículo 20 y 21, ¿verdad? Dice, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Y también miren ese comentario porque no lo quiero decir en mis palabras. Mientras Pedro andaba al lado de Jesús, vio que Juan los estaba siguiendo. Le dominó el deseo de conocer su futuro. Y dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Dícele Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti. Tú sígueme. Pedro debiera haber considerado que su Señor quería revelarle todo lo que le convenía saber. Y luego que dice, es deber de cada uno seguir a Cristo sin preocuparse por las tareas sin preocuparse por las tareas asignadas a otros. ¿Cuántos son hoy semejantes a Pedro? Se interesan en los asuntos de los demás y anhelan conocer su deber mientras que están en peligro de descuidar el propio. Nos incumbe mirar a Cristo y seguirle. Veremos errores en las vidas de los demás y defectos en su carácter. La humanidad está llena de flaquezas, pero en Cristo hallaremos perfección. Contemplándole seremos transformados. ¿Cuál es el tercer llamado de Pedro? Ok, Pedro, primer llamado, déjalo externo. Segundo llamado, déjalo interno, estás creciendo. Pero aunque tú estés en eso, puedes perder el llamado, la misión, si volteas a ver a los demás. ¿Y por qué que el ministerio sí crece y yo no? ¿Y por qué para mí es tan difícil? ¿Y por qué estos sí los apoyan? O el mismo joven en el ministerio, a este lo tratan de una manera, a mí me tratan de otra manera. Y Satanás lo que quiere es, aunque estés en el llamado y la misión, desviar la atención. Y queremos saber más del llamado y la misión de los demás que del nuestro. Y por eso es triste, pero a veces hasta empieza la guerra entre los ministerios y a ver quién sana más y quién construye más este año y quién produce más y quién sana más pacientes, ¿no? ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros? ¿A ti qué? Es fuerte. ¿A ti qué? Mírame a mí, a lo que yo te llamé. Si algo a mí me sostuvo como misionero, ahora estamos en un ministerio familiar, pero 10 años viviendo entre gente, fue el saber que el que me había llamado era Dios. Colosenses 3 y Filipenses 6. No hagas nada como para agradar el ojo del amo, sino todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor. Así que cada vez que tenía un problema, Dios traía a mi mente ese versículo y me ponía a orar. Y Señor, si aquí no tengo lo que quiero, ese es tu problema y tú me llamaste. Señor, si aquí no está esta comodidad, ese es tu problema. Tener la seguridad de que aunque Dios usa ministerios, fundaciones, instituciones, vidas sanas, etcétera, para que tú sirvas, tú tienes que tener la seguridad de que el que va por delante es Dios. Y con el que te tienes que pelear es con Dios. Por eso le digo, dejar lo externo, después el Señor empieza a pedirte lo interno de tu carácter. Y por eso estos lugares y servir a Dios también es un proceso de crecimiento de carácter. No creas que estás listo solo por dejar una cosa, una ciudad, tomar un vuelo de avión. Dios quiere hacer cosas en nuestra vida. Pero aún estando sirviendo, ahí vienen las tentaciones, a mirar al otro, a mirar a los demás. Dice, nos incumbe mirar a Cristo, porque mirando a Cristo es que nosotros vamos a ser transformados. Le digo, es muy fácil. Le digo, yo cuando ya llegué de misionero y Dios te empieza a decir, otro te manda. Y créanme que yo me acuerdo, y bueno, a Clarence lo conocí allá antes de casarse, por allá lo conocí en Venezuela, pero me acuerdo cuando estaba con el asadón o la escardilla, y yo dándole ahí, ya eran las 12 del mediodía, y luego llegaba Satanás y me decía, en Estados Unidos estabas en tu oficina, en la clínica, te pagaban y con aire acondicionado. Y empieza el diablo a meter cosas, ¿no? Pero cuando Dios llama, Dios es el que llama. Y es una experiencia de crecimiento. ¿Qué hay que añadir a la paciencia? A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Y si no hay un autoconocimiento, no hay dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, ¿qué sigue? A la paciencia, piedad. ¿Qué se refiere aquí con la piedad? Una piedad que rompe el egocentrismo espiritual o el activismo religioso, le puse yo,
donde dejamos de hacer para Dios a vivir para Dios. Entonces te conviertes, y voy a usar palabras fuertes, pero a veces te conviertes en un esclavo misionero espiritual, solo sirviendo y sirviendo por el sentido del deber, pero no por tu amor a Cristo. La obediencia y el servicio a Dios, Jesús dice, si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. La obediencia es el resultado del amor. Y a veces podemos estar tanto sirviendo en la obra de Dios que perdemos a Dios en nuestras vidas. Dejamos de hacer el culto, hay tanto que hacer, hay tanto paciente, hay tanta necesidad, hay tanto enfermo, hay una meta que cumplir económica para sostener el ministerio y se puede perder el llamado. La paciencia, la piedad se ejercita día tras día en nuestra relación con Dios. Les doy solo el versículo 1 Timoteo 4 del 7 al 8. Nos presenta la paciencia como algo que se puede ejercitar. Dice, ejercítate, en la piedad como algo que se puede ejercitar. Una definición de piedad es una vida centrada en Dios, más por una relación que por un debo. Mucha gente sirve por el debo. Aquí no tenemos tiempo de hacer un perfil psicológico de los misioneros, pero si nos vamos a los estudios basados en evidencia, donde están las personas que se autosacrifican y que siempre están subyugándose, los vamos a encontrar en el área de la filantropía, en los misioneros, en las áreas de la salud, psicología, doctores, en muchos. O sea, hay personas que servimos a los demás, nos sacrificamos y nos subyugamos y siempre cedemos, pero no nos mueve la sanidad de Cristo. En otras palabras, no es porque somos fuentes de agua viva. Hay personas que usan el autosacrificio y la subyugación, pero para obtener valor, para que no los critiquen o por sentido del deber. Y ponemos el deber en el trono que le corresponde a Cristo. Las cosas no se hacen por deber, se hacen por amor. Y cuando amamos a Dios, entonces ¿qué hacemos? Nosotros obedecemos. Así que viene la piedad que se tiene que manifestar en su vida, ¿verdad? Y podemos ver cómo va la historia de Pedro creciendo. Ustedes lo pueden ver en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cómo ellos están dispuestos al sacrificio. Porque ¿qué produce la paciencia? ¿Verdad? Dice piedad, pero también la paciencia dice Romanos 5, cuando también está la otra escalera de Pablo donde dice yo me gozo en el sufrimiento, porque el sufrimiento ¿qué produce? Paciencia, y la paciencia un carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza, y lo dice la esperanza no avergüenza porque es el amor de Dios derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Así que como pueden ver ahí, la piedad, ¿verdad? Una vida totalmente orientada hacia Dios. Y después de la piedad, ¿qué viene? ¿Qué hay que añadir? Amor fraternal. Entonces vamos a ver a Pedro que ya estaba listo. De la fe pasó a la virtud, de la virtud al conocimiento, del conocimiento al dominio propio, del dominio propio ¿a qué? A la paciencia, de la paciencia a la piedad. Y Pedro ya estaba listo. ¿Qué le faltaba ahora? ¿Qué sigue? El amor fraternal, ¿verdad? El amor fraternal. Pedro tuvo un problema interesante. Vamos a Gálatas 2, versículo 11. Porque ustedes pueden decir, Pedro estaba listo. ¿Por qué Pedro negó a Jesús 3 veces? ¿Verdad? Tenía tanto miedo al qué dirán o al rechazo, su identidad estaba más centrada en la aprobación y validación de los demás que prefirió negar a Jesús. Pero en Gálatas 2, versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí en su cara porque era de condenar, porque antes que viniesen unos de partes de Jacobo, él comía con los gentiles, mas cuando vinieron se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y otros judíos también disimulaban con él, de tal manera que también Bernabé fue llevado con su simulación. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a qué? A judaizar. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Nuevamente por su miedo a no ser aprobado por los demás, su temor social,
rechazaba a los judíos para unirse a los que estaban más del lado de la circuncisión. Y vemos a Pedro que ya estaba perfecto, ¿no? Pedro necesitaba seguir creciendo. ¿Y qué hizo Pablo? Dice, lo tuvo que reprender. Pedro tuvo que llegar y decirle, Pablo llegó a decirle, Pedro, por tu ejemplo, está haciendo que Bernabé y otros estén rechazando a los gentiles. Y porque sabemos también, podemos ver la historia de Pedro, que era uno de los prejuicios más grandes que tenía, llevarle el evangelio a los gentiles. Y por eso Dios le tiene que dar un sueño y mandar a Cornelio, mandarlo a firmar una carta, a testificar en el concilio, para que pudiera ver que el evangelio también era para los gentiles. Y vuelve a crecer esto, porque como les digo, como decía Elena de White, es un paso a la vez la escalera, pero a la vez son todos los pasos juntos, ¿verdad? Ahora hay otro sígueme en la vida de Pedro, y lo encontramos ahí, no lo vamos a leer, pero está en el pasaje. Ustedes recuerdan cuando vino el ángel y estaba Pedro en la cárcel, habían matado a Santiago, y estaba Pedro, y entonces aparece el ángel y lo encuentra dormido, le dice que atara sus sandalias y le dice, sígueme. Ese sígueme es muy bonito, porque ese es el sígueme cuando tú estás sirviendo a Dios, cuando estás en medio del dolor, de las dificultades, del problema, cuando todo parece sin salida, pero aparece Dios en su providencia y dice, sígueme, ¿no? Una de las experiencias más bonitas que nos gustan en los ministerios. Cuántas historias de problemas, de dificultades, y cómo Dios en su providencia hace muchos milagros en nuestra vida. Yo no sé en cuál sígueme estás tú o cuál es el que necesitas escuchar. Muchos quizá necesitan escuchar el primer llamado. Es el momento de que ya no vivas para ti, en tu trabajo, en tu negocio, o ve un ministerio a servir, a dejarlo externo, para luego llevarnos, o quizás estás en el segundo llamado, estás sirviendo, es fácil dejarlo externo, pero yo quiero seguir haciendo una obra en tu vida mientras tú estás sirviendo. O quizás estamos en medio de los dos, Señor, yo estoy listo, quiero hacer muchas cosas y no se me da porque el cielo me está diciendo no estás listo. Es un momento de reflexión personal donde Dios quiere revelarte lo que quiere hacer en tu vida, ¿verdad? O quizás estamos en el tercer llamado cuando Dios dice a ti que deja de estar mirando otros ministerios, deja de estar mirando otras cosas, mírame a mí que yo soy el que te llamé y tú sígueme. O quizá podemos estar en el cuarto llamado, estás en problemas, en dificultades, en situaciones difíciles en el ministerio, pero Dios aparece y manda ese ángel, como le dijo a Pedro, ate las sandalias, es momento de avanzar y continuar y sígueme, ¿verdad? ¿Cómo termina la escalera de Pedro? Ahí podemos ver eso, un pasaje de Pablo en la vida de Pedro, pero termina con el amor con el amor ágape, la entrega total. Y cuando vemos que Pedro escribe esta escalera es porque podemos ver que Pedro pasó de peldaño tras peldaño, de la fe a la virtud, de la virtud al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad, al amor fraternal, y del amor fraternal al amor ágape, al estar totalmente dispuesto a rendir y a entregar su vida por Cristo. ¿En cuál peldaño nos podemos encontrar? Pero hay otras citas que Elena de White tiene sobre el peldaño. Primero dice que esa escalera representa ¿a quién? Maranata, el Señor viene, página 86, representa a Cristo, es la escalera. Dice, la base de ella está firmemente asegurada en la tierra por su humanidad, el peldaño más alto alcanza hasta el trono de Dios por su divinidad. La humanidad de Cristo abraza la humanidad caída en tanto que su divinidad se hace del trono de Dios. Somos salvos cuando ascendemos peldaño tras peldaño la escalera, mirando a Cristo, ascendiendo paso a paso hasta la altura de Cristo, de modo que Él sea hecho por nosotros sabiduría, justicia y santificación y redención, fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, bondad, amor fraternal y caridad son los peldaños de esta escalera. Todas estas gracias deben manifestarse en el carácter cristiano, y haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién es la escalera? Es Cristo. Y Él es el que nos ayuda a subir escalón por escalón, peldaño tras peldaño, pero siempre mirándolo a quién, a Él, subiendo
hacia arriba. Luego dice, no debéis pensar que tenéis que esperar hasta que hayas perfeccionado una gracia antes de ¿qué? De cultivar otra. Eso es para los perfeccionistas, ¿verdad? Ya la fe, ahora voy a la virtud y yo sigo teniendo el control, ¿no? Siempre hay que estar creciendo en fe, en virtud, en paciencia, en dominio propio, en amor fraternal y estar dispuestos al amor ágape, de no vivir nada para mí, estar dispuesto a preferir morir antes que ir a Jesús, antes que pecar. Así que todos nosotros podemos ir creciendo y ahí pueden ver un resumen de todas las virtudes que Dios nos quiere dar, de lo que Dios quiere desprender de nosotros día tras día, capa tras capa, y qué es lo que se va generando en cada virtud. Cuando Él nos dice que confiemos en Él y tengamos fe, que dejemos el control externo, dice, confía fuera de ti mismo, confía en mí, una dependencia real en Él. Cuando Él dice que tengamos virtud y dejemos esa seguridad externa, nos queda dar la valentía moral para vivir una vida como la de Cristo, dejar lo externo. Y ahí está el conocimiento, nos quiere mostrar quién realmente somos. En el dominio propio, aceptar nuestras debilidades, nuestra vulnerabilidad y no estar tratando de protegernos a nosotros mismos y poner máscaras, falsos consuelos. Y en todo Dios dice, suelta porque hay algo que yo te quiero dar. Pero también, como les proponemos en esta temática, es un proceso de sanidad. Cuando yo lo dejé todo lo externo, en Venezuela, al primer año se me acabaron los ahorros, se me acabaron los dólares. Y ahora era, Señor, con los $50 que me dan aquí al mes, ¿cómo le hago? Porque hay que comprar zapatos, hay que comprar ropa y hay que comprar todo. Y empecé a ver que Dios proveía y que Dios se tenía que encargar de todo. Y uno dice, amén, y se le quita la preocupación, ¿verdad? Y en el 2010 que me fui misionero, ya para el 2011, 12, yo ya no me preocupaba de nada. Además, ahí vivimos sin refrigerador y nevera como por 3 años. Nada, porque hay una cita que es una de mis favoritas para los misioneros. Está en el capítulo La oración por el enfermo, en el libro Ministerio de Curación. Dice, se la voy a parafrasear, dice que Dios nos da de su gracia. O sea, dice que Dios nos da lo que necesitamos o nos da de su gracia para vivir sin lo que necesitamos. Y cuando me creí esa cita y confié en Él, luego me fui a Colombia porque me sacó Maduro. Nos sacó Maduro, nos fuimos a Colombia y empezamos a servir. Y el Señor dice, tienes que hacer un ministerio en salud mental. Y yo, ¿cómo hago un ministerio? Y por ahí había un terreno con una casa abandonada. Y yo le decía a la gente del lugar, quiero hacer un ministerio ahí, necesitamos algo aparte de salud mental. Y lo más duro para mí era escuchar de gente misionera que me dijeran, no tienes una industria, no sabes hacer pan, ni siquiera han empezado a sembrar, no hay nada. Y ahí voy yo, de loco, ¿no? Y me fui allá con 6 muchachos y ahí fue mi otra prueba de fe, entregarle más a Dios. Y decirle, Dios, yo sé que para mí, para la familia no me falta nada, pero ahora yo meterme con gente, ¿cómo vas a proveer? Estuvimos 20 meses viviendo con 20 personas ahí, luego llegaron más jóvenes, sin tener una industria, sin tener una empresa, sin nada. Aquí sí rompí todos los principios de la ASI, de lo que enseñan, solo por fe, porque sí, Dios nos sostuvo 20 años alimentando a 20 personas, solo sirviendo y recibiendo pacientes, 20 meses, perdón. Y yo dije, ay Dios mío, y el Señor nos enseñó que cuando Él llama, Él capacita, Él obra, pero que tienes que soltar. Y luego me fui a México y pues dije, no, pues ya problema para la familia. ¿Saben cuál fue la prueba en México? Ya voy a acabar. ¿Me queda 1 minuto 39 o ya llevo? Ya me pasé 1 minuto. Mire, ya para terminar, en México la prueba que Dios nos puso es la siguiente. Después de 10 años sirviendo en el ministerio y haber dejado todo en Estados Unidos y no tener un patrimonio, llegamos a México a hacer un proyecto en el 2020, en febrero, y en marzo llegó el COVID. El proyecto se cayó. Y fue una de las experiencias más duras que he tenido. Estar en un lugar sin casa, sin nada, que no sabes a dónde vas a hacer, si te regresas a un país o te ofrecen muchos ministerios para ir a apoyar, y que te sientes en el aire. Y ¿saben cuál era mi lucha con Dios? Señor, te he servido 10 años y no tengo nada. ¿Qué vas a hacer tú?
Y me quería pelear con un ministerio y con otro y con los líderes, y a todo el mundo los quería arrancar y quería mandar cartas a todos lados de la OSI, porque era una de las preguntas que tenía. Y es muy importante lo que la hermana estuvo hablando en la mañana, porque los ministerios deben de pensar en las familias cuando salen. Hay familias que tienen tanto tiempo y salen y no tienen nada. Y no es un trabajo formal donde tienes compensación, pensión o regalías o no sé qué tanto. Así salí yo, pero me peleé con Dios. Y 3 meses estuvimos ahí en el Centro Misionero de Salud orando: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué hacemos? Y Dios me dijo: vete a la Sierra Tarahumara, vete a la Sierra de Chihuahua con los tarahumaras. Y ahí en la sierra llegamos y no teníamos nada. Y empezamos a buscar lugares sin dinero. Señor, yo quiero un lugar donde pidan la mitad y lo otro en pagos. Y no tenía nada. Hasta que conseguimos un lugar donde pedían la mitad. Y yo: Señor, ¿cómo consigo la mitad? Bueno, la historia es muy larga, no les puedo contar tanto, pero les voy a contar lo que a mí Dios me pidió que suelte. Aquí Dios me decía: sí, tú ya confías en que yo te proveo dinero, pero ahora tienes que confiar en que yo tengo un lugar para ti, te voy a dar lo que tú necesitas para seguir haciendo un ministerio. Conseguimos el lugar y a las 2 semanas atendí a un paciente y revisé la cuenta de banco y apareció una cantidad enorme de dinero. Y era Dios que de una forma milagrosa, no sabemos cómo, puso ese dinero ahí. Era una persona que tenía años ahorrando eso, y Dios, ella dice que se le apareció como con un ángel y le dijo: manda ese dinero a tal lugar. Y el Señor proveyó el dinero. Y luego ya me metí y dije: Señor, ahora ya crecí más, ya veo que tú provees, das lugares, haces todo. Pero llegó el problema del peligro. Ahorita en ese momento México, espero que usted no vea Netflix ni nada de eso de narcos de México, ¿verdad? Pero estaba duro, y al mes de que nos metimos llegaron los hombres armados. Y el Señor ahora el siguiente paso que Dios me dio es: tienes que vencer el miedo. Ya ahorita no le tengo miedo, ya si me matan, que me maten, ¿no? Pero Dios siempre pide más. Dios pide más, y aquí estamos, y Dios siempre te va a pedir más porque te quiere llevar por una escalera. Y no puedes vivir de tu pasado. Lo pasado es para glorificar a Dios, pero hoy tienes que tener una experiencia real con Cristo. Así que Dios nos quiere llevar por esa escalera. Él quiere sanarnos, Él quiere restaurarnos. La pregunta es: ¿cuál es el llamado que quieres escuchar de Dios, que más necesitas? Y la confianza que tenemos que tener en Él para poder avanzar. Que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie para terminar con una oración. Oremos. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, y estamos aquí, Padre, con la seguridad que todos hemos sido llamados. Pero, Señor, cada quien tiene una experiencia diferente. No podemos compararnos, ni tampoco podemos forzar y obligar a los demás a que tengan nuestra propia experiencia. Pero, Padre, te pedimos hoy que nos des ese sígueme que hoy necesitamos escuchar. No sé si es a dejar lo externo, Padre. No sé si es a seguir dejando cosas internas y seguir creciendo dentro de una misión. No sabemos si es a dejar de estar peleando, teniendo problemas espirituales y conflictos dentro de los mismos ministerios. Pero una cosa sabemos, Padre: queremos servirte. Danos la capacidad de soltar, para que tú desmanteles la capa que tienes que desmantelar hoy en nuestras vidas, y nos des de la virtud para crecer en esa escalera que es Cristo, mirando solamente hacia arriba y poder recibir su verdadera imagen, su identidad, la que tú tienes para nosotros como hijos de Dios. Bendice a cada persona, Padre, y no dejes que nadie se vaya de esta convención sin que escuche el sígueme específico que necesita en su vida, y dale de tu poder y tu fortaleza para que avancen y hagan tu voluntad. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.